Buenos días, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a Ice, el Tarot de la Luna. Gracias a todos los que nos han dado like, se han suscrito y nos han compartido. Por favor, les agradecemos infinitamente el apoyo y les pido por favor que sigan dando like, sigan suscribiéndose y sigan compartiendo y dándole a la campanita. Recuerden que es bien importante que podamos rápidamente formar una comunidad para poder compartir todo lo que hay que compartir y que sigamos haciendo que el mensaje del tarot, que el tarot quiere comunicar, llegue a las personas idóneas, a quien tiene que llegarle el mensaje. Recuerden que nada en esta vida es casualidad, todo tiene una diosidencia, todo tiene una razón de ser, y entonces aquí estamos presentes, a quien tenga que llegarle el mensaje el día de hoy. Vamos a hacer una lectura en general de cómo nos va a ir, de cómo va a estar sintiendo la energía en esta semana del 13 de noviembre al 19 de noviembre del 2022. Vamos a ver cómo se va a estar moviendo la energía en este momento. Vamos a estar dando vueltas, vamos a dar vueltas para que las cartas se muevan. Vamos a sacar... No, ahorita no van a... No, esta no va a ser una tirada de opción. Esta no va a ser un interactivo. Es una lectura general. A quien le llegue, a quien le tenga que llegar. Aquí no importa el signo. Aquí no importa el signo lunar, el signo ascendente, el signo solar, que después hablaremos de eso. Aquí no importa. Este mensaje le va a llegar a quien tenga que llegarle, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estamos listos. Vamos a sacar 20 cartas y que nos digan lo que tiene que llegar a quien le tenga que llegar. ¿Qué nos dice en la base de la baraja? Uy, nos dice la fuerza. Va a ser una semana. Ya el tarot está empezando a hablar y el tarot nos está diciendo que esta semana va a ser una semana de mucha fuerza, de mucho ímpetu, de iniciar proyectos, de iniciar objetivos, donde vamos a tener que estar trabajando duro como cuchillito de palo para lograr la meta que nosotros queremos, ya sea lograr la conversación con la persona que queremos, ya sea lograr el acuerdo, la negociación que traemos por ahí pendientes. Recuerden que ustedes son los que dominan al león. Entonces ustedes tienen la sabiduría, la inteligencia y la fuerza para dominar ese león que tienen, ya sea que ese león sea su pareja, sea un problema, sea un conflicto, sea una meta, sea un objetivo, sea un examen que presentar, sea un proyecto que presentar. Así que ustedes tienen la fuerza, el poder y el valor, y esta semana es la semana ideal para hacerse sentir su fuerza. ¿Listos? Vamos a sacar 20 cartas. Tenemos el colgado, tenemos el as de espadas, tenemos el 7 de espadas, tenemos la estrella, tenemos el juicio, tenemos el 3 de pentáculos, tenemos la luna, tenemos la reina de oros, tenemos el 7 de bastos, tenemos el sol, tenemos el 5 de bastos, tenemos el 6 de pentáculos, tenemos el as de espadas, tenemos el 4 de bastos, tenemos el 3 de oros, tenemos el rey de pentáculos, 3, 4, 5, aquí está. Tenemos el 5 de copas, tenemos el rey de bastos y tenemos el paje de copas. Y aquí las cartas nos están diciendo qué energías se van a estar... Uy, nos falta una, la quinta, así es, la sota de oros. Nos dice, estas cartas nos dicen qué energía se va a estar moviendo esta semana. Y esta semana esta energía va a estar bien enfocada en trabajo. Tenemos bastos, tenemos en las emociones, tenemos en trabajo, en bastos y en dinero. Esta semana va a ser muy completa. Nos dice que al principio de la semana vamos a empezar con situaciones que teníamos por ahí atoradas, que no dependían de nosotros y que estaban atoradas ahí desde hace mucho, que estamos esperando a que algo se moviera y finalmente se va a empezar a mover. Va a empezar el as de bastos, a empezar a ver movimiento. Todos esos proyectos y deseos que tenían atorados se van a empezar a mover. Van a empezar a trabajar, pero van a tener que empezar a trabajar con las emociones. Tenemos por ahí detalles con situaciones de amor. Uy, miren, súper bien aspectada la semana. Van a empezar a lograr triunfos, cositas que teníamos atoradas, que van a empezar a lograr las cosas buenas que estaban ahí pendientes, atoradas, se van a empezar a mover a su favor para que ustedes logren las metas y objetivos que tienen pendientes. Fíjense, si tienen por ahí un proceso legal, su proceso legal que estaba ya atorado, se va a desatorar esta semana y se va a resolver a su favor. Va a llevar justicia a quien tenga que llegar.
El 3 de pentáculos nos dice que van a haber situaciones de dinero, van a llegar a algunos acuerdos. Aquí, uy, fíjense nada más, tenemos la luna. Aquí tengan mucho cuidado porque hay gente que ha estado hablando mal de ustedes. Hay gente que les ha estado ocultando cosas. Manéjense con mucho sigilo, con mucha paciencia. Hagan como que la Virgen les habla, como dicen las frases. Hagan como que no se enteran, como que no saben, pero bien buzos caperuzos de la situación. Hay gente que ha estado hablando mal de ustedes, gente que les ha estado ocultando cosas. Tengan cuidado, estén muy al pendiente con eso. ¿Por qué? Es cosas en relación a dinero y a trabajo. Porque ustedes los ven trabajadores, triunfadores y que están logrando sus metas. Siempre, ustedes miren, siempre trabajando, siempre en la lucha para lograr sus objetivos. Entonces tengan cuidado por ahí con las envidias, con las dudas. Tenemos el sol. Miren, el solecito nos dice nuevamente que va a ser una semana de logros y metas. Van a empezar a cosechar cosas por las que ustedes habían estado trabajando e insistiendo. Miren, uy, tengan cuidado porque pueden darse conflictos de trabajo, de celos y de problemas en el trabajo. Tengan mucho cuidado, así que háganse tranquilos, con pies de plomo, tranquilitos, no se aceleren. Dicen también que por ahí va a haber gente que les va a pedir apoyo, ayuda económica. Ustedes saben si deciden ayudarlos o no. Eso ya es una decisión muy personal. Y miren, siguen trabajando, siguen logrando sus cosas, sus objetivos, sus metas, porque ustedes están ahora sí que desenvainados. Van a empezar a obtener los beneficios de lo que han estado queriendo obtener, conseguir y lograr. Entonces, bueno, ahí está. Dice que miren, van a empezar a ver cómo se cosechan, cómo crecen los frutos de su trabajo, pero no se detengan, no se queden ahí, continúen trabajando. Acuérdense que uno descansa hasta que se muere. Tenemos el rey de pentáculos de oro, tenemos mucho oro, fíjense, va a haber proyectos, va a haber gente que les va a ayudar a obtener cosas. Y bueno, y dejen atrás el pasado, suéltenlo. Acuérdense que ustedes están para adelante, tienen muchas metas, tienen muchos proyectos que van a lograr y que están logrando. Olvídense del pasado, olvídense de lo que de lo que se perdió, de lo que no se obtuvo antes, porque eso ya se fue. Adiós, cierren la puerta para siempre a eso y dedíquense a ustedes a ser los reyes, porque ustedes enfóquense en su trabajo, porque eso es lo que les da la meta, eso es lo que les da al final de cuentas los beneficios. Acuérdense, ya ven los aguinaldos y los apoyos. Y miren, sota de copas, hay que festejar, hay que celebrar que vienen las cosas buenas esta semana. Y sota de oro, definitivamente esta semana va a estar enfocada en oro, en trabajo, en dinero, en lograr metas. Tengan cuidado con los chismecitos por ahí. La gente que tenía pendientes juicios legales los va a conseguir. Y las cosas que estaban atoradas desde hace rato, aquí se empiezan a desaturar, se empiezan a desaturar gracias a su trabajo, gracias a que el destino acomoda las cosas. Y miren, tienen la estrella, tienen el juicio, tienen el sol. ¡Wow! Estas tres cartas son súper buenas y nos dicen que van a lograr lo que ustedes quieren. Lo que tenían pendiente atorado en esta semana se va a lograr. Así que esta es una muy bonita semana. Tiene sus detalles. Eviten meterse en chismes y conflictos de trabajo. Evítense caer en chismes y secretos. Dejen que la gente hable. Ustedes sigan avanzando. Sigan siendo los buenos en su chamba. Esto está enfocado completamente en el trabajo. Definitivamente ahorita olvídense un poquito del amor, porque el amor no da de comer. Dedíquense un poquito a la chamba, al trabajo, a las metas y ya el amor sí, despuesito se va a dar. Pero esta semana está enfocada completamente a las cosas de trabajo. Por ahí, bueno, tenemos en las de espadas, ya tenemos en las de bastos. ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos más bastos. Les van a llegar uno que otro galancito por ahí. Pero, y va a haber una oportunidad a lo mejor de romance, de echar pasión un rato, pero no va a ser el amor de su vida, simplemente va a ser un pasatiempo de rato como que para desestresarse y pasarla bien, definitivamente. Definitivamente, si les llega algo, no se lo tomen en serio, pásenla bien, disfrútense, déjense querer, pero no va a llegar definitivamente a nada. Los dejo. Esta semana así se va a ver aspectada esta semana que va del 13 de noviembre al 19 de noviembre del 2022. Les agradezco por haber estado en esta lectura de tarot.
Les recuerdo lo importante, les recuerdo que den like al canal, suscribirse y compartir para que el mensaje llegue a quien tenga que llegar, para que el tarot llegue a quien tenga que llegar. Todo tiene una razón y todo tiene un sentido y tiene un porqué. Sean los dueños de su vida, ustedes deciden su vida. Y el tarot les dice más o menos cómo está el movimiento, pero ustedes al final de cuentas deciden su camino. Ok, muchas gracias por el apoyo. Aquí estamos. Recuerden que ahí sea el tarot de la luna. Estamos para ustedes. Si tienen dudas o quieren que hablemos, si quieren una lectura personalizada, mándenos un mensajito privado. Y si no, y si ustedes quieren que hablemos de algún tema en particular o hagamos un interactivo sobre cierto tema, nos dice y nos ponemos de acuerdo. Aquí estamos para servirles. Un placer. Buenos días, buenas noches, buenas tardes y pásenla muy bien. Hasta luego.